Estás escuchando De la China al Gaucho, un podcast en el que discutimos sobre cuentos, figuras y hechos literarios. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a esto que llamamos De la China al Gaucho. Yo soy Milagros Godoy y me acompaña Juan Cabedo. En el día de hoy nos encontramos con una invitada de lujo en nuestro tercer capítulo, que arrancamos con un perfil bajísimo ahí súper tranqui y de repente en el tercer capítulo explotamos todo. Yo no lo puedo creer, estoy muy nerviosa y cuando estoy muy nerviosa pasan dos cosas: o hablo mucho o me quedo callada. Tipo, no hay un punto medio, así que no sé cómo saldrá hoy, pero le quiero dar la bienvenida a Alejandra Camilla. Me encantan tus cuentos y no puedo creer que esté compartiendo un meet acá hablando con vos y me fascina esto, estoy muy contenta, bienvenida. Muchas gracias, yo también estoy muy contenta. No tan nerviosa como vos, pero estoy contenta. ¿Vos, Juan, cómo estás? ¿Te agarró la lluvia? A mí me agarró la lluvia, sí, justo, nada, me empapé, pero llegué justo a tiempo para cambiarme, acomodarme un poco y prender la cámara. Así que también estoy muy contento porque nada, es algo inesperado completamente y bueno, como para empezar a hablar un poco, Alejandra, quiero contarte cómo yo llegué a leer el primer libro que leí de vos, que es este, el del sol mueve las sombras de las cosas quietas. Fue un día muy especial para mí porque en una librería en San Isidro organizaron una jornada donde los libreros iban a ser escritores. Y estaban Jorge Consiglio, Claudia Piñeiro, Mariana Travasio y me parece que estaba Hernán Roncino. Pero yo venía leyendo mucho a Samantha Schweblin, Busati, Kafka. Entonces fui con la idea de pedir un libro de cuentos de eso, no sé, medio fantástico, medio como extraños, entre extraños y fantásticos. Y me atendió Mariana Travasio, y me dijo, me recomendó un par de libros y me recomendó este. Me dijo, bueno, escribe bárbaro, no sé qué. Y bueno, me llevé el libro y no sé si realmente encontré eso que buscaba, porque creo que van un poco en otra línea o de la idea que yo tenía, pero me encantaron y de una manera me impactaron, ¿no? Creo que hace mucho no leí algo como así. Y bueno, nada, quería preguntarte eso, ¿cómo definirías un poco tus cuentos o en qué línea de autores o qué familia de escritores eh, tomás de inspiración para estos cuentos que para mí son muy distintos a un montón de cosas? Me encanta la pregunta porque justamente ese tipo de autores son los que más me gustan. Eh, Te faltó nombrar a Felisberto y Clarice y ya casi estamos. Em, Me pasó algo raro, que es que en el tercer libro, en una entrevista me dijeron, es tu primer libro en el que hay cuentos fantásticos. Y a mí me pareció que no, que estaba mal eso. Y agarré los libros durante la entrevista y dije, no puede ser. Chequeé y sí, efectivamente no había fantásticos. Pero el género fantástico para mí me es muy cercano. Obviamente por tradición nuestra, ¿no? Tradición argentina, Cortázar, Borges, pero me es muy cara, muy cercana. Entonces yo creo que a pesar de que no había cuentos fantásticos, lo fantástico estaba de algún modo por debajo, porque está en mí. Entonces, más allá de que en el libro que vos compraste no había ningún cuento realmente fantástico, creo que hay algo del tono que llamamos extraño, ¿no? Un poquito. Eh, pero como de manera subterránea, de manera escondida, hay algo, debe haber algo de fantástico, debe haber, al menos en lo que llaman influencia, ¿no? Tal cual. Y yo quería comentar, así como Juan te encontró y te contó de su forma, yo cuando voy a las librerías tal vez voy con cierta idea de algo que tengo ganas de comprar y escuché también que vos cuando salís a la librería salís con 5 libros más que no pensabas, que no tenías planeado conseguir. Y me pasó eso con el último. Cuando vi la tapa me encantó y dije, bueno, lo compro después porque estaba corta de plata, ya era fin de mes, y lo compró mi novio. Entonces cuando se lo compró, lo agarré y dije, listo, agarro por acá. Y después Juan me prestó el otro que tenía él y fuimos así como en un pasamanos los tres, leyendo todos un poco hasta que completamos los tres, digamos, justamente. Y fue precioso porque íbamos, o sea, a mí me pasó que
no sé qué me esperaba, creo que no tenía ni idea por dónde podía ir, pero me encantó. Y esto que decís de que tal vez no los encasillás como fantásticos, sin embargo, cuando se trata de la voluntad humana, sí hay algo de fantástico en ciertos gestos humanos o en ciertas cosas que no se dicen, pero que pienso mucho en los títulos también, porque los primeros dos son hechos materiales, si se quiere, como que es una forma poética de abarcar un hecho material, tipo, sí, claro, los árboles caídos también son parte del bosque, o la sombra mueve las cosas, perdón, lo de la El sombra, sol. eso, el sol mueve la sombra de las cosas quietas. Son como hechos puntuales, pero al narrarlos de cierta forma se le da un matiz simbólico súper pesado y súper interesante. Sin embargo, en el título del último libro no, vi una distancia respecto de los otros dos que también me pareció rastrearla en los mismos cuentos. Como que si vamos al cuento del que toma el título, la paciencia del agua sobre cada piedra, se entiende que es un proceso físico que va moldeando las piedras. Sin embargo, tomar eso, ¿no?, como la paciencia del agua, es un hecho que justamente la narradora es la que le da forma a los cuentos, como que a través de un hecho que parece de cierta forma, la narradora va moldeando, o el personaje, o lo que tengamos en el cuento, va moldeando una forma más poética. Y me parece que va por ese lado también una nueva apertura en estos últimos cuentos que me encantó. Fui leyendo los tres en orden y se nota como cierta priorización de ciertas ideas. Hay una presencia muy grande también de la muerte, o esto que se ve de lo fantástico, que bueno, como decías vos, no es una fantasía como podemos tener en mente, sino que viene por otro lado, y me parece muy interesante. ¿Vos notás este cambio entre los primeros dos al tercero, o te parece que se pueden unir los tres en una misma obra? No, para mí los tres son parte de un continuum. De hecho, tampoco me parece que tengan orden, pero eso es como lo percibo yo, como se percibe cada uno a sí mismo, ¿no? Supongo que desde afuera es más fácil evaluar y supongo que es inevitable que haya un cambio. Yo lo siento como parte de un todo que pomposamente puedo llamar obra, ¿no? Para mí es parte de un todo, pero, pero uno no percibe esos pequeños cambios como crecimientos o maduraciones o al revés, involuciones o estancamientos. Para mí la idea de escribir es como, la relaciono mucho con la honestidad, como volcar sin juzgar. Entonces, una vez que está ahí, sí puedo ver, y mucho con la ayuda de los lectores. Entonces, para responder tu pregunta, yo lo siento como parte de un todo. Intuyo que por lógica tiene que haber algún cambio, porque son como etapas de mi vida, ¿no? Después, en cuanto a lo que decías de los títulos, me encantó tu análisis. Son bastante abiertos. Yo te digo mi interpretación, pero tiene el mismo valor que la de cualquier lector, ¿no? Como vieron, son frases de cuentos que están incluidos en cada uno de los libros. El primero para mí tiene que ver con la inclusión de la muerte en la vida, ¿no? El segundo vez tenía que hacer un trabajo para una empresa grande y tuve una reunión con varios ingenieros y uno de ellos me dijo, sí, ese tu segundo libro, ese que se llama el reloj de sol. Y yo pensé, es exactamente eso, es un reloj de sol, mover la sombra de algo que está quieto, ¿no? Entonces, yo lo relaciono con el tiempo, que en realidad son mis temas más recurrentes, ¿no? Como la muerte, el tiempo, la soledad. En mi cabeza lo relaciono con el amor también, ¿no? Como en ese cuento que vos decís, es el amor el que tiene la capacidad de pulir esas partes ásperas de las piedras, ¿no? Transformarlas
las piedras puntudas y pinchudas en algo redondeado y suave, ¿no? Pero no me gusta además usar la palabra amor y eso, así que esquivo con metáforas y esas cosas. Y a propósito de esto de la metáfora, o sea, yo siento que, a mí me pasó algo que cuando, no sé, cuando leo tus cuentos, primero algo que te quiero decir porque siento que es algo que me pasó mucho y que quizás le ha pasado a mucha gente. Yo para leerte a vos necesito los autores que yo capaz, no sé, vengo a hacer otra cosa, no sé qué, agarro el libro y yo lo leo y está bien. Pero si estoy así como acelerado, distraído y yo agarro un cuento tuyo, no sé, no lo disfruto ni un poco, no lo entiendo, tengo que como tomarme el tiempo para en cada oración entender lo que va pasando y como ir desgranándolo a poco. No sé si vos como cuando los escribís hay algo de eso también, como que, no sé, siento que son observaciones muy detalladas, muy precisas y como que es esto, se va puliendo una piedra hasta encontrar algo muy valioso. Sí, me encanta que no se pueden leer rápido, que no se pueden leer uno atrás de otro, pero eso me da mucha satisfacción porque yo no los escribo uno atrás de otro, o no los escribo rápido, o mientras estoy haciendo otra cosa escribo así de costado. No, yo también entro en un estado de poner todo, alejarme de todo, recluirme un poco, tratar de escuchar algo. Entonces, me gusta que sea simétrica la relación con el lector, ¿no? Me parece que es una respuesta que valoro mucho. Que hagan lo mismo que yo hice antes por ustedes. También hay Claro. algo de eso con el pulir que me quedé pensando que vos solés mencionar a Saint-Exupéry sobre el tema de que un cuento no está listo cuando ya no hay más nada que agregar, sino cuando ya se quitó todo o se terminó de sintetizar. Sin embargo, hace poquito había escuchado que estás trabajando en una novela, ¿puede ser? ¿Cómo es el proceso y si vos notas alguna diferencia entre la forma de acercarte a la escritura de un cuento y la escritura de una novela? Sí, es totalmente diferente. Yo no puedo hablar mucho en el sentido de que todavía no lo hice, estoy en medio de la cosa, entonces tal vez estoy haciendo todo mal, no sé. Como lo siento hasta ahora es mucho más, no quiero usar la palabra angustiante, pero es como tener, cuando escribo un cuento sé a dónde voy, más allá de que muchas veces cambie en el camino, pero tengo la meta ahí enfrente en un lugar donde la puedo ver. Para escribir una novela es como no tener el objetivo ahí a la vista. El escribir un cuento para mí es como ir de acá a la esquina, digamos. Y escribir una novela es como ir caminando a Mar del Plata. No tengo idea y tampoco tengo idea de eso, de dónde estoy parada cada vez. Porque además mi modo de escribir la novela va a ser parecido a como escribo los cuentos. Entonces no sé si eso va a funcionar. Sé que otros escritores hacen grandes diagramaciones como planos del recorrido. Yo hasta ahora estoy haciéndolo de un modo experimental, muy parecido a como escribo los cuentos. Vamos a ver si funciona. Por ahí después se cae todo, porque es como una construcción mucho más grande, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa también es el proceso, así que si se cae, bueno, lo levantaremos de nuevo de otra manera. No voy a ser la primera en tener que reescribir una novela. Ahí hay algo medio, no sé, capaz yo lo asocio, pero de Abelardo, ¿no? Porque siento que él también se definía como cuentista y de hecho, nada, sus primeros libros eran todos de cuentos. Y creo que me parece que la primera novela fue Crónica de un iniciado, que fue un cuento que le fue quedando largo, digamos, y terminó siendo novela. No sé si lo ves como una influencia, si es casualidad que te esté pasando lo mismo, o por qué vos entraste de lleno al género cuento y no otra cosa. Yo creo que en el fondo ya tendríamos algo en común y por eso
nos entendimos bien. Creo que hay como una personalidad del cuentista y una del novelista, pero también se puede incursionar, ¿no? Y ver qué pasa, es una aventura. Mirá cómo le salió a Abelardo. Para mí Claro. Abelardo es un cuentista y escribió Crónica de un iniciado que es maravillosa, ¿no? Sí, tal cual. Y yo creo que las influencias se den, al menos no en mí, en ese plano, digamos, como de emular, como sino la influencia que tuvo Abelardo en mí más importante fue eh, el, el lugar que le daba a la literatura en su vida. Fue algo más vital que literario. Obviamente aprendí muchas cosas literarias, aprendí a corregir de manera estricta, pero para mí lo más importante es lo que aprendí a nivel vital. De, ¿Y de qué implicaría? tomarme en serio la literatura, ponerla implica todo, es un paso grande, poner algo que normalmente todo el mundo pone a un costado, uno cuando lee, y menos cuando escribe, ni te digo, cuando le sobra tiempo, cuando no tiene que ir a trabajar, o cuando siempre está como en un lugar marginal. Escribir, imagínate, menos que menos, es lo menos productivo del mundo, económicamente no lo recomiendo. Eh, Poner eso, que está siempre en un lugar marginal, ponerlo en el medio de tu vida es un paso importante. Y eso yo lo aprendí de Abelardo. Sí, se me acaba de ocurrir una frase de Pilia que dice algo así como si la sociedad actual nunca crearía la literatura, o sea, como decir que la heredamos de otra sociedad, porque hoy en día, con el poco tiempo que hay y como vivimos saltando una cosa a la otra, a nadie se le ocurriría inventar una cosa tan improductiva desde lo material, ¿no? Qué bueno, no lo había escuchado, me parece buenísimo. Sí, sí, va totalmente a contramano de la vida de hoy, ¿no? Sí. Que digas que te tomás en serio la lectura, que bajás un cambio, pones todo a un lado, eso me pone muy contenta. Gracias. A mí me da curiosidad ese momento que contás, no recuerdo en qué entrevista fue, pero habías mencionado como que el taller con Inés había sido una introducción hacia este mundo literario, pero sin embargo el taller con Abelardo fue otra propuesta desde el lado del compromiso. Y me da mucha curiosidad porque a mí me encanta el arte, el cine, un montón de cosas que me encantan. O sea, es como esta contradicción o este miedo tal vez a dar ese salto de fe de, bueno, elijo esto y me dedico a esto, pero también hay como una presión de sobrevivir en el día a día y tener que tener un trabajo o tener cierta obligación, y cuesta pensar en cómo sería ese momento en el que uno dice, bueno, tomo la posta y creo que es por este lado y podré hacer lo que sea, pero yo voy a ir por acá. ¿Cómo fue ese momento en tu vida? ¿Cómo lo atravesaste? ¿Hubo algún clic o fue un proceso? ¿Cómo lo ves desde ahora? Fue un proceso en el que todavía estoy, um, pero tengo algunas ventajas, por ejemplo, por sobre vos, en el sentido de que yo soy más vieja. Entonces, más vieja, muchísimo, yo soy vieja, vos no. Entonces, uno empieza como a ver el tiempo, lo ves literalmente, lo ves cuando se te está yendo. A tu edad es muy difícil, no creo que puedas ver el tiempo, te es invisible. Eh, entonces, es como si vos fueses millonaria y yo pobre. Yo voy a administrar mucho mejor que vos. Entonces, me pareció clave una palabra que usaste que es fe, porque las cosas que yo podría decirte van a sonarte muy cliché, son muy dichas ya, ¿no? Que hay que hacer lo que a uno le gusta. Eh,
pero creo que es una mezcla de fe, como una actitud, y también de abrir los ojos para cuando alguien como Abelardo se te cruce. Porque está la combinación de que él venga a tu vida, o a mi vida, como fue en mi caso, y yo estar lista para tomar lo que él podía dar, digamos. Entonces, estate preparada para cuando se cruce alguien que vos digas, lo voy a tomar como modelo en esto. Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Clarísimo, muchas gracias. No, aparte, poesía en vivo y en directo, o sea, esto de ver el tiempo es una metáfora que nada, me impresionó mucho. Y es tal cual, como esto de, no sé dónde lo leía, que bueno, que la vida es como un cuaderno y cuando va pasando el tiempo se te van acabando las hojas y es mucho más importante lo que anotás porque te van quedando menos hojas. Totalmente. Sí, por eso digo, ponerlo de un modo material, como cuaderno, o como te digo yo, que lo veo que se me va. O dinero, por ejemplo, en la metáfora de que ella es millonaria y yo no. Eh, lo Claro. ves. Sí, y sin embargo Em, pensaba, ay, perdón Juan, pero en estas no, tranqui. distancias que por ejemplo vos contás, bueno, a través de esta metáfora, ¿no? Como que estamos en posiciones distintas, pero a través de los cuentos, si bien yo probablemente no tenga esta presión del tiempo, sí tengo la reflexión a través de los cuentos en las que puedo problematizar esta cuestión y entiendo como algo, no en el sentido de premonitorio, tipo me va a pasar, en el que me voy a preocupar por el tiempo, sino como, claro, soy consciente de que esto está sucediendo y un montón de otras cuestiones que siento que también este es el gran logro de un escritor, de una escritora en tu caso, de poder transmitir algo que no digo que llega de manera uniforme porque cada lector hará de tu cuento otra cosa, pero son ciertas preocupaciones que son temas comunes de todas las personas, calculo, la muerte, el amor, el paso del tiempo, el dolor, la pérdida, pero que sin embargo, no por ser comunes es fácil transmitir lo mismo o es fácil transmitir esta preocupación que parte de uno y se plasma en un cuento y llega a otra persona. Y está cada vez más logrado. O sea, a mí me encantaban los cuentos y más los últimos que tienen, no quiero decir un aura oscuro, pero sí me llevaban a lugares mucho más profundos, como que pude sentirlos mucho más. Así que agradecidísima porque existan. No, no. Sí, lo único que te cuestionaría tal vez es la palabra transmitir en el sentido de que uno no es que da y el otro recibe lo que uno está dando, ¿no? Yo creo que uno como que se pone en evidencia, ahora que está tan de moda como está de moda lo autobiográfico, la autoficción, eso, y la literatura del yo, todos los nombres que le quieran poner, y también está más de moda la crítica a todo esto, ¿no? Que lo llaman autorreferencial, y yo creo que uno se expone así, no porque quiera transmitir con un sentido como pedagógico, sino se expone. Y a vos, en tu caso, por ejemplo, te sirvió. Es como, no sé, si yo veo que en la esquina alguien cruza mal y lo pisa un auto, bueno, me sirve verlo. Bueno, algo así, yo expongo lo que soy a través de lo que escribo, no hablando solo de las cosas autobiográficas. Expongo alguna idea o algo que yo siento en un cuento como El mono, por ejemplo, que yo no tengo un mono ni nunca viví con un mono. Expongo algo profundo que siento y, y el otro tomará lo que le sirva de ahí o no, o pasará de largo. Eh, por eso es lo único que quería marcar o cuestionar Tal cual. amablemente. Es la palabra transmitir, no es que damos algún conocimiento los escritores. Desde el llano
mostramos las falencias y el otro, no sé, ojalá le sirva al otro. Alejandra, yo te quería preguntar si en tu día a día o, no sé, en tu vida cotidiana sos observadora, porque para mí hay algo en tus cuentos que es como que, no sé, no sé, a vos agarrás un hecho del que una persona, no sé, haría una oración y lo haces un cuento entero, y es como que muchas veces, no sé, a mí se me hace muy gráfico en el cuento de la casa. Yo siento que tus cuentos a veces están armados como casas, porque como que vas poniendo hechos muy pequeños y los mirás con una lupa enorme y de cada hecho mínimo, no sé, es como que se va limpiando lo que no sirve y te queda no una frase, pero es como que se va desgranando y te queda una idea súper rica y a veces nada. O sea, yo me tomo un vaso de agua y no me pongo a pensar todo lo que hay, el universo que hay ahí, y quizás tenés como, no sé, un binocular y podés, o yo lo siento así al menos, no sé si en tu vida cotidiana sos observadora o cómo trabajás esos espacios mínimos y microscópicos para hacer estas ficciones que son eso, no sé. Sí, es buenísimo porque la palabra observadora tiene como dos caras, ¿viste? Sí, soy hiperobservadora y ando con una especie de teleobjetivo o microscopio por la calle. Entonces, como me dijo una vez un amigo, que de acá a esquina me puedo conmover 80 veces, tipo, voy mirando. Pero la otra cara sería de que justamente termino no siendo tan observadora, quiero decir, soy la clase de persona que está mirando un camino de hormigas y la pisa un colectivo, ¿entendés? Como que yo estoy mirando esa persona que pasó y no sé qué, y me quedo mirándola y me imagino toda su vida y me olvido de pagar el gas. Como, entonces es difícil decir si soy tan observadora tendría que haber visto el colectivo que venía o que cerraba el Rapipago soy sí, observadora de estos munditos que me interesan, ¿no? Que suelen ir a contramano de la observación sagaz de la gente bien adaptada al mundo, ¿no? O sea, ¿y esto fue siempre o digo, lo fuiste dando con escritura? Porque quizás es una característica tuya de los 5 años y cuando te pusiste a escribir viste que ahí había algo o no, no sé cómo fue la cosa. Sí, soy así desde los 5 años y no pude mejorar. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, lo canalizaste bien, por lo menos. Eso, bueno, hice algo con eso. Sí, sí. Y otra cosa que también quería preguntarte yo es, viste que, bueno, no sé, capaz es medio cliché también, pero que los escritores muchas veces tienen esto como el mito de origen, o bueno, ¿cómo empezaste a escribir? Yo sé que en las otras entrevistas que anduvimos viendo, siempre decís que desde que tenés memoria escribís, pero no sé cuál fue ese momento o ese autor de la infancia, o viste que siempre hay algo que te queda de esos textos que querés cuando sos muy chiquito, eh, y que te hizo así como tener esta potencia, porque eh, nada, después está la anécdota también, la del supermercado, que me encantó, es buenísima. Pero también ahí hay algo, o sea, como que vos ya escribías de antes y lo tenías ya en tu cotidianidad. Sí, sí, yo escribí siempre. eh, Escribía desde que tenía como 7 años, tenía un diario. Antes tenían una llave los diarios. Ay, sí. Muy, como me dijo alguien, muy analógico todo, sí. Eh, y no tenía un password ni nada, tenía llave. Yo la llevaba colgada acá. Ah, no. Eh, y sí, en esa, podríamos decir, carrera, los hitos fueron siendo distintas lecturas. Hay algunas de las que tengo memoria muy claramente, eh, y no pensando tanto en escribir, sino en algo como lectora me impactaron muchísimo, que eso es lo más importante, y de una manera vital también. Eh,
por ejemplo, me acuerdo mucho cuando leí Borges por primera vez. Tenía 15 años y estaba en el colegio y me lo dieron en el colegio para leer. Y realmente me resultó muy, muy impresionante y de ahí no me voy a olvidar nunca el análisis que hizo mi profesora de literatura. Hablaba de niveles de lectura, ¿no? Habló de cómo podíamos leer la historia que contaba como de una manera más superficial y podíamos ir ahondando y ahondando y ahondando y eso me resultó fascinante. Pero no pensando en escribir, sino diciendo cuánto hay acá, ¿no? Que es como un pozo donde puedo seguir sacando y sacando y sacando. Me resultó muy mágico. Y después también la lectura de Clarice Lispector, porque me sentí muy identificada, es una palabra medio pobre, me sentí muy acompañada en el sentido de que me parecía medio disparate lo que escribía y, y yo era así de disparate también. Entonces, se puede escribir así como pasan las cosas por tu cabeza, se pueden escribir. Si te haces 1000 cuestionamientos mirando un huevo, puedes escribirlo. Y lo ponen en un libro y la gente lo lee. Claro. Y me pareció genial que, al contrario de todas estas cosas más solemnes, esta idea solemne de la literatura, entonces esos fueron como distintos hitos y hubo un montón, ¿no? Ahora me acuerdo de esos. Claro. Pero nunca te pusiste el objetivo de ser escritora. ¿O cuándo te cayó la ficha de que sos escritora? No sé si te. Sí, o sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, soy una escritora ya? O no sé, o te propusiste serlo. No, me propuse, no, lo dije con cierto pesar, con cierto compromiso. Vieron que compromiso implica como poder aceptar una parte negativa de las cosas en pos de lo positivo que querés de eso mismo, ¿no? Entonces, en algún momento que se puso como a prueba mi compromiso con la escritura o no sé, se me ocurre con este último libro, tuvo un momento que para mí fue muy como de prueba, que era si incluía o no el cuento Los ensayos en el libro. Porque a mí me resulta doloroso, pero a nivel personal. Y en la balanza, de un lado estaba este dolor personal y del otro lado estaba el libro en sí como objeto literario, si se quiere. Y dije, no, voy a hacer prevalecer al libro por sobre mi vida y qué sé yo, mi pudor o lo que sea. El libro necesita este cuento. Entonces, en ese momento, por ejemplo, me sentí escritora, pero no de un modo coqueto, así, ay, yo soy la escritora, voy a firmarle los libros. Eso no me hace sentir escritora, me hace sentir escritora cuando digo, uff, bueno, o por ejemplo cuando no tengo plata y digo, y bueno, soy escritora. En esos momentos, o cuando, o en broma, por supuesto, o cuando hay que hacer cuentas y yo digo, no, yo soy escritora. Claro. No, pero eso en broma. Lo otro que te decía es en serio, ¿no? Cuando se pone a prueba el compromiso como escritor, ahí me siento escritora. Eso me hace pensar un poco en el tema de tal vez las críticas. Yo no recuerdo si eras vos, porque vi muchas entrevistas juntas y se me mezclaron un poco las declaraciones, pero creo que en una decías como que no era algo personal, sino que estaban hablando del cuento, ¿puede ser? Me interesa cómo piensa una escritora su relación con la obra, porque una vez publicado, bueno, ya le accede a una, me imagino, porque ya el cuento rueda solo y tiene su propia vida,
pero ¿qué tanto se involucra uno al escribir y cómo es ese momento de tal vez desarraigo? No sé si es una palabra muy fuerte para pensar un cuento, pero en el que se suelta el cuento y este ya tiene otro matiz en relación a una misma. O sea, la vida privada es material para la ficción o también puede desarrollarse como una separación entre aspectos, y a pesar de lograr una obra biográfica o usando elementos biográficos, que al momento de ya mandarla al exterior se convierte en otra cosa, o cómo funciona, cómo lo vivís. Bueno, hay dos preguntas ahí, ¿no? Una vez que se suelta el cuento, yo lo vivo como un gran alivio, justamente porque ya no es mío. Ahora es de cada lector y va a cambiar en cada lector. Estábamos pensando, hace poco fui a una charla en una librería y empezamos a pergeñar con la chica que me entrevistaba, a hacer una muestra de subrayados, porque ella me mostró subsubrayados y había otra chica que tenía el mismo libro con otros subrayados. Entonces nos pareció buenísimo porque eran distintos libros, digamos. Entonces, cuando lo soltás, empieza a hacer eso, otra cosa, lo que cada uno lea. Y eso es buenísimo. Es como, bueno, todo, incluso todo lo que me gustaría corregir, ya está, tampoco puedo. Entonces, que tenga su vida el libro. Y después lo otro que preguntaba sobre lo autobiográfico. No sé si, creo que fue Hemingway que dijo que había que dinamitar la propia vida y construir con los escombros. Algo así. Lo autobiográfico se puede usar, pero no como te cuenta una vecina algo que le pasó. Tiene que haber un proceso transformador ahí que no sé si que lo convierta en arte, pero que lo convierta en otra cosa, no en información autobiográfica. Clarísimo. Yo quería hacerte otra pregunta más relacionada con lo que veníamos hablando antes, quizás de esto que, bueno, que cuando leemos muchas veces necesitamos pausa o leer a otro ritmo del que vivimos, y esto de que la literatura quizás no es lo más útil o no es lo más socialmente valorado en el mundo actual. Yo no sé si diría que hay como una ética en tus libros, pero hay algo de cómo, no me acuerdo ahora con los cuentos, pero hay algunos cuentos que, no te digo que dicen cómo vivir, pero plantean como una forma de enfrentarse al mundo, si se quiere, ¿no? Y no sé, quería tu opinión sobre los tiempos que corren, donde, no sé, mucha gente, bueno, hace años que se habla de que los libros no se van a leer más, o es verdad que mucha gente ya no tiene tanto tiempo, no están en la principal importancia o prioridad de las personas leer. ¿Cómo ves vos, desde tu visión y desde tus libros también, esto? Perdón. Tranqui, no pasa nada. Eso era mi pregunta. Ok, dos partes también. En cuanto a como una ética o modos de enfrentar el mundo, en todo caso, si hay algo de eso, siempre está en modo pregunta, ¿no? Son cosas que yo me voy preguntando y tal vez le pido al lector que me acompañe en la pregunta. Nunca, no me gusta la literatura que baja línea, ¿no? En ningún sentido. Y después, ¿cómo veo esto? Yo creo que si todavía se lee en este mundo, hay una esperanza, ¿no? Porque no están dadas las condiciones para nada y la gente va y se compra libros caros, les da su tiempo, frena el tiempo, deja de producir. Eso me parece que habla muy bien de nosotros, de la humanidad, si todavía podemos hacer eso cuando lo que propone el mundo
es otra cosa, ¿no? Claro, es como esta, no sé, esta tarea medio imposible o utópica de intentar frenar el tiempo de alguna manera o de que no se nos vaya todo por la borda y no sé. Sí, y de como preservar algo esencial, digamos. Yo lo veo casi como un grito de, no, yo no soy únicamente un comprador de cosas o un soldado del sistema, un trabajador o un productor de algo y productor y consumidor. Yo soy otra cosa además de productor y consumidor. Me parece una declaración de principios andar con un libro. Hay Eh, un sitio en internet que saca fotos de gente que va leyendo en el subte. sí, es Y muy bueno. me encanta, me encanta. Hay gente que lee en el subte. Sí, sigue habiendo, por suerte. Y a propósito de esto, quizás, no sé si tiene tanto que ver, pero en tus cuentos, para mí, está muy ligado con la observación. Hay algo mucho de la naturaleza, está muy presente, ¿no? Más allá de que nada, estamos acá en una ciudad ruidosa con autos y qué sé yo. Es como que, no sé si esto tiene que ver, pero como un poco volver a observar esas cosas que antes no, que ahora no observamos y que quizás antes sí le damos más importancia. Me imagino, no sé, la típica persona sentada en la puerta de su casa mirando, tomando mate, que hoy en día creo que cada vez pasa menos, al menos en Buenos Aires o en ciertos barrios. No sé, siento que hay algo ahí. Sí, obviamente a mí me interesa mucho la naturaleza. En, en la casa en la que crecí siempre se le dio mucha importancia. Mi papá viene de una cultura en la que la relación con la naturaleza es otra, es mucho más cercana, es mucho más amigable, y mi mamá viene del campo. O sea, la naturaleza tenía que estar sí o sí, si no nos asfixiábamos. Eh, pero pasó algo interesante, que es en el último libro se me preguntan mucho por estos animales que aparecieron. Y obviamente yo no lo hice a propósito. Eh, y cuando salió el libro, me encontré como formando parte de toda una oleada de libros donde hay muchos animales, todo un movimiento casi. Y me pareció muy interesante eso, porque no es algo entonces individual, personal, de que yo por mi casa, no, creo que estamos todos volviendo la vista hacia la naturaleza. No quiero caer en el lugar como en ecologismo berreta, ¿no? Pero, pero a mí me da algo como de esperanza. Así como me da esperanza a la gente que lee en el subte, también esta idea de que algo indicaría, eh, en la literatura por lo menos algo indicaría que estamos volviendo la mirada hacia la naturaleza. Hay un fragmento en el cuento Tres sillas que me gustó muchísimo y voy a leer un poquitito, que dice: hay tres sillas en la galería formando una especie de triángulo en el que seguramente tuvo lugar una conversación, de esas interminables del atardecer en verano. Puede haber habido también un mate, porque a él le encantaba sacar las sillas a la galería cuando los días se hacían más largos y tomar mate. Y luego habla sobre la capacidad que abre el mate, ¿no? Como un espacio de charla o de tal cual. Y me pareció como que dialogaba con otro librito que me encantó, que se llama Al borde de la boca, que son intuiciones alrededor del mate, que es de Carmen Cáceres. Y me parece que va justito con este párrafo que había marcado, que dice lo siguiente: pero la infusión de yerba, igual que la sofisticada ceremonia del té, propone una relación opuesta con el tiempo. No es algo que esté afuera, sino el eje interior al que el sujeto regresa. El mate me hace coincidir conmigo misma en el sentido de que disminuye la distancia entre lo que soy y lo que pienso. No produce multiplicación, sino síntesis. Dejo de verme desdoblada. Y ahí concluye:
El mate es un hábito realista, no me da acceso a una verdad interior, sino que, en el mejor de los casos, me ayuda a crear simetría con la materialidad exterior. Si alguna muerte se ejercita en su exceso, es la muerte del idealismo, y el lugar en el que desemboca su vicio es la práctica de un solipsismo difícil de extirpar. Y me parece que va súper de la mano, y me pareció también que venía a tono con el mate ahí presente en tu escenario. Sí, me encantó, me encantó. Bueno, ella lo dice mucho mejor que yo, así que muy lindo. ¿Cómo se llama de nuevo? Es Al borde de la boca, son 10 intuiciones en torno al mate de Carmen Cáceres, que bueno, es todo sobre la historia del mate y sobre ciertas reflexiones, pero me parece que esa idea de habilitar un espacio puede darse de diversas maneras, a través del mate, a través de un cuento, a través de una toma de conciencia. Siento que es eso, ¿no? Como la toma de conciencia de ya sea que el tiempo se nos pasa o de un compromiso con los libros o con lo que sea. Pero te digo otra cosa que tienen en común la ceremonia de té y el mate, que son algo, ahora ya nos olvidamos un poco por la pandemia y los barbijos y todo eso, pero son algo comunitario. El- Antes de prepandemia, ¿se acuerdan que el mate se tomaba siempre con otro, Tal ¿no? cual. En ruedas si es posible. Y en la ceremonia de té también se comparte. Alguien, así como alguien ceba el mate, en ceremonia de té alguien prepara el té y va ofreciendo, ¿no? Nada, quería rescatar eso en común que me parecía importante y lindo. Sí, tal cual. Es que siento que hay diversas formas de poner en práctica no sé si necesidad de reconectar con algo interior o con algo natural, pero que se puede ver en cualquier plano, ya sea en retomar una animalidad a través de un cuento, en meter una pausa con una ceremonia, ya sea de una bebida o una juntada con amigos, o como que hay diversos intentos de, no sé si establecer un silencio, pero sí un freno en una corriente de cosas que a uno le parecen intrascendentes o como que tal vez es preciso reconsiderar. Así que siento que estos cuentos van de la mano con este placer, ¿no? De reflexionar sobre la vida misma y poder poner un freno para apreciar un poco. Siento que eso me dejaron muchos cuentos, que es las ganas de apreciar un montón de otras cosas y las ganas de posar la mirada en espacios más chicos, como que uno a veces se ambiciona con cosas gigantes o con ideales que nos sobrepasan, y tal vez ahí en lo mini está este destello de vida, este destello de lo que uno anda buscando y ni siquiera sabía que buscaba. Me pasó muchísimo eso. Sí, o a mí me gustó de lo que leíste, lo que usa la palabra eje, ¿no? De volver al eje. Y esto de coinciden la que soy y, y lo que pienso y lo que soy coinciden. Eso, esa idea me gustó mucho, ¿no? Porque en este ritmo loco del que hablábamos antes, es imposible esa coincidencia o estar buscando el eje o no es posible, ¿no? Tal cual, y siento que se traduce un poco tal vez en la potencia de la escritura como herramienta política, porque aunque no se exprese en términos partidarios o lo que sea así de forma de decir, bueno, yo estoy de este lado, yo planeo tal cosa, sino a través de las prácticas que luego terminan formando cierta idea de comunidad o cierta idea de lo que uno espera para con el otro. Es una forma nueva de verse a uno y verse en relación a otras personas. Y es precioso poder establecer algún momento en el día, ya sea a la vuelta de una jornada laboral o en un espacio antes de dormir, o tomarse esos minutos para poder reconectarse o justamente volver al eje, como que no hace falta una influencia externa, sino algo más de lo interior, pero en relación a lo de afuera. Así es. Em, yo quería, nada, siento que ya nos queda poco tiempo, ¿no? Pero considerando que estás trabajando en una novela, yo sentí que en tu último libro hay una especie de mini novela, porque hay dos cuentos que repiten personajes. Me gustaron muchísimo esos cuentos, fueron casi de mis favoritos del último libro. Y, y siento que, bueno, tratan la temática del campo, ¿no? Hablando una vez más de la naturaleza,
y bueno, viviendo en Argentina y siendo argentinos es una tradición muy, muy rica, ¿no? Si bien no está abordado quizás desde la gauchesca, pero hay algo ahí. Y nada, siento que me quedé con ganas de saber más, básicamente, de que haya más personajes y que sigan las historias, porque siento como, quizás no es obviamente una novela en el sentido clásico, pero es una especie de serie de cuentos que tienen personajes en común y hay novelas que se han hecho así o Sí, proyectos que se han hecho así. Y siento que hay una línea con mucha potencia ahí, que empiezas a contarnos las historias de ese pueblo. No sé cómo la ves vos, o por qué pensaste en incluir dos libros, dos cuentos con personajes. eh, había empezado a armar, porque en realidad primero escribí La Garza, ¿no? Que hace este juego de 3 puntos de vista. Pero cuando apareció Leiva, me apareció pegado Jauregui, ¿no? Entonces de ahí surgió el otro cuento. Y después fui armando otros más. Entonces se me ocurrió hacer lo que los americanos llaman novel in short stories, o sea, armar una novela, como vos decís, con todos estos personajes, al modo de Winesburg, Ohio, ¿no? O como Briante, lo hizo acá, o no sé, hay un montón. Pero después, siguiendo con esta idea con la que habíamos empezado de como de obra o cómo se conectan todos los libros, pensé, la voy a hacer, pero no los voy a poner todos en un libro. Los voy a ir poniendo desparramados en distintos libros. En libros o en publicaciones, no sé, cuando me piden para revistas y eso. Voy a ir desparramando mi Winesburg, Ohio, eh, en todo lo que escriba. claro. Ah, bueno, o sea que hay un proyecto mayor ahí dando Sí, vueltas. sí, ya hay 3 cuentos más. Ah, bueno, no va a salir como publicación única, sino vamos a tener que esperar, ir Sí, buscando, hacer la recopilación quizás para después hacer el. sí, el armado, el rompecabezas. Claro, aparte lo que me encanta de eso es como que, viste que no sabes qué historia va primero, como que, nada, hay muchos puntos de vista mezclados, me parece fascinante. Bueno, Saer, viste que se Claro, repiten personajes en distintos libros de diferente manera, ¿no? claro, sí, sí. O Faulkner también. Em, Claro, Faulkner. sí, sí, me hizo acordar mucho. Bueno, además el campo es como que siento que están ahí todos estos autores charlando ahí en el campo. Nada, increíble. Bueno, creo que nos quedan ya unos poquitos minutos. Eh, yo tenía una cierta noción, tal vez creada por prejuicios o por películas o por lo que sea, de la figura del escritor. Y cuando te consulté para una entrevista, lo tiré así como, bueno, tiré y salí corriendo porque me dio cierta, no sé, cierto nervio. Yo me pongo muy nerviosa, ¿no? Ya lo dije al principio. Pero no esperaba tan buena predisposición para con nosotros los lectores, y más que somos un medio muy chiquito, recién arrancando. Y te quería agradecer por eso, desde el minuto 1 ya dijiste contar conmigo, y me parece un acto súper generoso para tener estos espacios de charla que nos nutren muchísimo a nosotros los lectores y nos acercan a estas ganas de seguir leyendo y seguir haciendo cosas en pos de eso, un momento para encontrarnos o para frenar toda esta corriente de cosas que nos pasan así sin reflexión, y me parece precioso. Así que muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y por compartir esta horita de tarde con nosotros. No, la agradecida soy yo. Imagínense que uno hace en soledad algo como casi, no sé, sin esperanza, ¿no? Porque cuando uno escribe un cuento, o al menos yo cuando lo escribo no espero nada. Y de repente, años después, aparecen dos chicos jóvenes que les interesa leer y les interesa conversar de cómo lo hiciste y de los cuentos. Es un lujo para mí. Yo soy la agradecida. Hermoso. Creo que ya Muchas gracias. ¿No querés agregar algo, Juan? ¿Ya cerramos? No, no, nada, comparto todo lo que dijiste y agradecerte, Alejandra, y bueno, nada, esperamos ansiosamente,
tus próximos cuentos y nada, y todo lo que hagas, vamos a estar ahí al pie del cañón. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, un saludito. Muchas gracias. Un beso grande. Chao. Chao. Estás escuchando De la China al Gaucho, un podcast en el que discutimos sobre cuentos, figuras y hechos literarios de la mano de quien les habla, Milagros Godoy y Juan Cabedo. A continuación, leeré 3 sillas, de la autora Alejandra Camilla. Si ya lo leíste o querés ir directamente a la charla, te recomendamos que vayas al minuto que marcamos en la descripción. Sin más preámbulos, arranquemos. 3 sillas. Hay 3 sillas en la galería formando una especie de triángulo, en el que seguramente tuvo lugar una conversación, de esas interminables del atardecer en verano. Puede haber habido también un mate, porque a él le encantaba sacar las sillas a la galería cuando los días se hacían más largos y tomar mate. Esa ceremonia habilitaba cierto estado de ánimo que era raro en él, siempre apurado, siempre tan práctico. Con el mate se ponía filosófico, casi poético. Ahuecaba la mano sobre el viejo mate de madera, eso sí, con bombilla de plata y sin mirarnos, hablaba como para sí mismo o como para que sus palabras flotaran en el aire y no se las llevara el viento. A mí me gustaba poner la silla al revés, sentarme con una pierna a cada lado y los brazos cruzados sobre el respaldo y escucharlo. En esas charlas necesito tener algo entre las manos, el respaldo de la silla, un almohadón, un gato, un vaso. Él no necesitaba apoyarse en nada. Su cuerpo tenía una solidez como de montaña. Se imponía, como ahora su ausencia, en esas sillas que conversan solas en la galería. Esa ausencia repite como un eco nuestra última conversación. Me había hablado de los serbios y los bosnios, y me dijo que el mundo había estado en paz 56 días en toda su historia. Me pareció un número extraño. Todas las guerras me resultan ajenas. Él dijo que en tanto hubiese alguien en guerra, mi paz no iba a estar completa. Siempre decía frases que parecían ponerme en evidencia, no tanto frente a él como frente a mí misma. Me acerco a las sillas como si me acercara a un grupo de gente que conversa, con ese sutil temor de interrumpir en el momento justo, como si se tratara de la entrada de un instrumento a la melodía que ya está tocando la banda. Entrar sin que se note es cuestión de ritmo, pero entrar en el silencio es imposible. Y así me quedo un rato, sola entre las sillas. No me atrevo a sentarme. Sería como sentarme encima de alguien. Sin pensar y como tantas otras veces, haciendo lo que se supone que debo hacer, acomodo las sillas. Las 3 como las ponía María, mirando hacia la afuera, equidistantes. Como la fila de un teatro imaginario que mira el espectáculo del viento en los aromos. De repente veo que en este orden no hay nada humano, ni siquiera fantasmas. Ahora estoy más sola. Rápidamente vuelvo a poner las sillas como estaban, imitando ese pequeño círculo cálido. Pero la magia no ocurre, es solo un nuevo orden tan vacío como el anterior. ¿Qué es lo que falta? Levanto una de las sillas unos centímetros del piso y vuelvo a ponerla en el mismo sitio, como clavándola. ¿Qué es lo que hago mal? ¿Por qué desapareció mi padre y no me habla sentado en estas sillas como hasta hace un rato? Estás escuchando De la China al Gaucho, un podcast en el que discutimos sobre cuentos, figuras y hechos literarios de la mano de quien les habla, Milagros Godoy y Juan Cabedo. A continuación, Juan nos leerá Los gestos de la sal, de la autora Alejandra Camilla. Si ya lo leíste o querés ir directamente a la charla, te recomendamos que vayas al minuto que marcamos en la descripción. Sin más preámbulos, arranquemos. Los gestos de la sal. Si no sopla el viento, es imposible saber si el tiempo pasa o se ha detenido, si uno está vivo o muerto. Esta tierra quiere estar quieta. Lo único que ocurre es el viento, y más allá, las olas. Todas iguales, tal vez la misma siempre. Los hombres, en cambio, nunca están quietos. Por eso esta tierra los odia. Atanasio Reyes trabaja en la salina. Con su padre y sus hermanos, quita los bloques de sal del fondo, los lava y los parte. Descalzos y con el torso descubierto, golpean la sal bajo un sol al que se le ven los rayos, rectos,
que no se disuelven en el aire como en otras tierras. Cargan las maras y van formando una pirámide. Cuando el vértice crece hasta donde debe ser, vienen las empacadoras. Vestidos claros y sueltos, cuchicheos. Petra Santoro es una de ellas. Llenan las bolsas y las cosen con agujas gruesas. La hermana de Petra lleva siempre a su hija de 4 años, Clara, para que aprenda. La salina está 1 hora caminando. En esa hora, a veces, los hombres conversan. Son 47 casas de barro, el pueblo. Todo de un mismo color. Las calles, las casas, la piel de la gente, el polvo que vuela cuando sopla el alivio de un viento. Casi no hay plantas. Hay sí un monte de cactus a un lado y detrás de él lo que ellos llaman el bosque. Un montón de arbustos grises que no tienen hojas ni frutos, pero que le da al pueblo la leña para todos sus fuegos. Donde termina la calle central hay 3 árboles verdes, y ahí van todos, como si fuera la plaza, y se echan a dormir la siesta o tejen conversaciones lentas. Cuando cargan o golpean sal, cuando preparan el pescado o el maíz, cuando se lavan, van o vienen, no hablan. Pero sí en los árboles, porque debajo de los árboles no hay nada que hacer. Debajo de los árboles el tiempo espera. Cuando suena la sirena, algunos van al muelle a cargar las bolsas en el barco. Los hombres del barco gritan, y cuando el barco se va, vuelve el silencio. Las mujeres, en tanto, han ido a la playa, a esperar a la alegría, el bote de Joseliano Méndez. La red viene llena. Algunos peces saltan y aletean. Otros yacen con la boca abierta, y las agallas abriéndose y cerrándose desesperadamente. Las mujeres toman la parte que le toca a cada uno de sus hombres. Petra espera, para comprarle alguna un poco de pescado para la noche. Consigue 2 piezas, y ahí nomás las descabeza y eviscera. Siempre lleva un cuchillo con ella. Una gaviota picotea lo que Petra deja en la arena. Llegó el camión cisterna como cada semana, y las mujeres corren con las vasijas sobre las cabezas a buscar la parte de agua que les corresponde. Enrica, la más vieja, es la única que puede cerrar y abrir la canilla de la cisterna. La vejez ha tomado el rostro y las manos de Enrica, ha bajado por el cuello y se ha detenido en el borde del vestido. El cuerpo de Enrica es joven. Casi todas las mujeres son delgadas y morenas. Hay en el pueblo una mujer gorda, y todos la encuentran bella. Las mujeres hacen una fila, y Enrica dice el nombre de la familia antes de dejar salir el agua. Los Antunes, dice, y abre, y cuando la vasija está por rebalsar, cierra. Los Millán, los Amado. Van pasando y debajo de la canilla se forma un charco que crece. Todas están descalzas, y sentir el barro es una fiesta en los pies. Camino a casa, Petra se encuentra con Atanasio. Parados uno frente al otro, primero se miran, después ya no se atreven. Tampoco se hablan, pero Atanasio sonríe, y a ella la sonrisa se le revela, y se hace risa plena. Por fin, él dice, vayamos a los árboles, y ahí se encuentran 5 veces. Se dicen las mismas palabras que todos los enamorados de todos los tiempos. Un día, Atanasio le toma las manos a Petra, y ella se lo permite. Y hasta los que dormían, con los sombreros sobre la cara, se despiertan y miran. Si hubieran estado muertos, también lo habrían hecho. Atanasio vuelve a casa sonriendo. Esa noche repite los gestos de la sal, y camina por el desierto, sonriendo. Va a casarse con Petra. Quiere hacerle el regalo más hermoso que haya sobre la tierra. Tiene el dinero, puede. Ahora también tiene un problema, pensar cuál es el regalo más hermoso que hay sobre la tierra. Él nunca ha salido de este pueblo. Las vasijas que hace consagración no, aunque son las mejores. Además todos dicen que las de Petra son también muy buenas. Pescado tampoco, mucho menos caracoles. Podría darle el dinero que ha juntado durante todos estos años, pero no parece algo hermoso. Son monedas opacas y tokens llenos de huellas. Una tarde, debajo de los árboles, Atanasio se da cuenta de que lo mejor que él conoce son los árboles. Pero hay algo que es aún más bello, las flores. Atanasio no ha visto nunca una flor, pero sabe muy bien cómo son. El camión cisterna lleva el mensaje a la ciudad y trae un papel con el costo detallado. Flores, papel de regalo, transporte, comisiones. Atanasio paga por adelantado y una semana después llegan las flores. Son muchas, 12. El día de la llegada de las flores, Atanasio se pone encima de la camiseta un saco. Como todos los días, se peina, pero con más esmero. Camina con las flores en la mano, el ramo hacia adelante, como si lo arrastrara Atanasio. Se para frente a la casa de Petra y dice su nombre. Y otras mujeres le han avisado a ella el milagro.
Sale y Atanasio estira el brazo hacia adelante. Petra toma las flores y dice gracias. Él vuelve a su casa satisfecho. La voz corre rápido y todos visitan la casa de Petra para ver las flores. Algunas son más grandes, otras más débiles o más jóvenes. Son rosas. Tienen espinas y hojas verdes con forma de ojo y diminutas puntas, como pestañas, alrededor del borde. Las rosas parecen la envoltura de un corazón, una envoltura paciente y delicada, como las capas de ropa de una reina. Los pétalos exteriores son más oscuros y los de adentro apenas más claros, como si el centro de la rosa emanara luz. Petra no puede dejar de mirarlas, son lo más terrible y bello que han visto en su vida. Por eso quiere que todos vengan a verlas. Las flores día a día cambian. Petra y el pueblo entero asisten a su envejecimiento y ese morirse lento que a todos les duele. Cada pétalo que cae hace un silencio hueco que se expande en círculos concéntricos de tristeza. Enrica un día llora. Clara la acaricia, pero esa noche se despierta con pesadillas y pide ir a ver las rosas. Atanasio pregunta cada día cómo están las flores. Hermosas, es siempre la respuesta. Tan hermosas, dice alguien un día, que esto no puede ser bueno. Hasta que un atardecer, frente a varios vecinos, la última de las flores muere. Caen los pétalos marrones y todos bajan la cabeza. Luego en silencio vuelven a su casa. Solo uno va diciendo, para que los demás lo sepan, han muerto las flores. Petra guarda los pétalos y los tallos secos en una de las vasijas. Se casa con Atanasio 2 semanas más tarde. El casamiento no es más que la entrega que hace la madre de Petra y de sus pertenencias, que caben en una bolsa, una de las bolsas de la sal. Atanasio sigue quitando bloques de noche y partiéndolos, cargando las maras al amanecer, alimentando las pirámides blancas y los barcos de madera que se llevan sal y traen dinero y maíz y cosas. Y cada día llega a su casa y después de lavarse, de quitarse el ardor de la sal y el polvo, Atanasio observa a Petra. La mira lavar la ropa, moler maíz, limpiar pescado, salarlo, moldear vasijas. Pero a veces ella se sienta y se peina. De eso, Atanasio no se cansa nunca. De mirarla pasar el peine azul desde arriba de la cabeza hasta la punta. Todo ese recorrido brillante y negro acompaña atentamente. Algunos días tiene algo que contarle y se lo cuenta. Y Petra escucha y después de pensar dice qué es lo que ella piensa. Un día la panza de Petra se redondeará como las vasijas y debajo del vientre le asomará una luna de sombra. Las otras mujeres cargarán la sal por ella y le pondrán un banquito de madera en la base de la pirámide para que cosa sentada el cierre de las bolsas. Será una niña, Rosa. El nombre habrá llegado, como hacen a veces los nombres, antes que ella. Estás escuchando De la China al Gaucho, un podcast en el que discutimos sobre cuentos, figuras y hechos literarios. Bueno, hola, ¿cómo va? Esto se llama De la China al Gaucho. Yo soy Juan Cabedo y acá estoy con Milagros Godoy. Después de una gran entrevista, ¿no? Sí, quedé muy movilizada. Estaba muy nerviosa, lo dije al principio, lo dije muchas veces, pero posta no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo te sentiste vos? No sé si tan nervioso, obvio un poco, nada, viste, expectante, no sabía qué podía pasar, pero tenía fe en Alejandra y en haber visto otras entrevistas donde ella, no sé, es muy, muy buena. Me dio Sí, esa impresión, como muy, muy empática y nos hizo sentir cómodos en todo momento, así que creo que nos facilitó mucho las cosas y nada, su predisposición fue bárbara. Así sí, que tal cual. Yo creo que nuestra inexperiencia se vio totalmente tapada con su buena predisposición. Así que espero que se vea bien, no sé. Después sí, sí, veremos. aparte, nada, siento como que las preguntas se anduvieron bien y se sintió como, bueno, nada, cómoda con lo que le preguntábamos, con lo que charlamos y como que le interesó. Me encantaría Eh, tomar un café con ella, tipo hablar, escucharla ahí, tipo cosas fuera de preguntas, digamos, de estructura de entrevista. Es una claro. tipaza, increíble. Sí, aparte a mí me sorprendió mucho, bah, no sé si me sorprendió, pero fue como que en un momento, viste, cuando se soltaba un poco más, empezaba a hablar y era como poesía Sí, en vivo y en directo, sin intermediarios, sin nada, como que tiene, no sé, quizás una manera de hablar que se nota que trabaja con la palabra y que sí. tiene muy, muy caladas muchas cosas.
Y también mucha calma, ¿viste? Como que hablaba así lentamente, como que se tomaba el tiempo, como que si bien no parecía que pensaba todo antes de decirlo, sí se notaba cierta pausa, cierta tranquilidad. Y eso te reayuda como persona que está escuchándola y quiere preguntar o preguntarle cosas. Uy, se agarraron mis perros. Están peleándose en el fondo, espero que no se escuche. Pero nada, te ayuda un montón porque yo estaba ahí como, uy, a ver cómo puedo enganchar esta pregunta sin que quede medio raro, medio sacado, y ella como ahí súper pausado y no sé, creo que fue una gran primera experiencia de entrevista y espero que hayan más. Está buenísimo ese estadio de preguntas. Sí, re. Aparte, nada, eso me parece que va totalmente en consonancia con cómo escribe ella, ¿no? O cómo son algunos de sus cuentos. Como esa pausa, esa observación, esa manera, ese ritmo súper particular de hablar y de pensar. Es como que baja un cambio y tiene. ¿Viste cuando vas más despacio o ponele, haces un trayecto en auto y capaz no ves tantas cosas, pero si vas caminando como que aprecias un montón de cosas? Bueno, es como que siento que ella hace eso todo el tiempo. Sí, sí, tal cual. Y esto como que dijimos antes, que sus respuestas eran muy ricas, tipo cuando me gustó mucho la pregunta que le habías hecho vos de la observación, si era una persona observadora porque se notan los cuentos. Y no sé si lo tenía preparado, si se lo habrán preguntado antes, pero su respuesta fue como muy al hueso, ¿viste? Tipo, sí, claro, observo mucho algo particular, pero eso también puede leerse como que no observo un montón de otras cosas, como que es muy consciente de que cuando la mirada se recorta se pierden un montón de otros aspectos, pero esa pérdida puede resignificarse en otra cosa, en un cuento, en enaltecer cierto objeto, cierta situación, cierta oración. Y no sé, me encantó un montón de cosas de la entrevista, pero ese puntito fue muy clave. Sí, sí, re. Y bueno, nada, eso como que siento que hizo algo que es muy groso, que es eh, una característica suya que quizás en otros ámbitos de la vida no es tan positiva, porque como decía ella, no sé, quizás se olvida de pagar las cuentas porque está pensando en algo mínimo, la puede explotar para algo re positivo y que nos hace feliz a todos en nuestros cuentos. Así que medio como, no sé si esa es la función del arte, pero quizás es algo que está bueno pensar como, bueno, qué cosas cada uno puede aportar a cierto campo, a cierta cosa. Eh, bueno, y trabajar con eso, que creo que es lo que ella mejor hace. Por eso son 3 libros de cuentos que son muy similares entre sí, cada uno obviamente con sus particularidades, pero como que yo creo que es alguien que tiene un estilo, que sabe lo que hace y lo hace casi a la perfección. Tal cual. Si querés, vamos yendo ya con alguno de los cuentos. Tenemos 3 sillas y los gestos de la sal, que fue una elección, no quiero decir azarosa porque debe haber cierta afinidad porque terminamos eligiendo esos dos, pero a mí me gustaron todos. Si fuese por mí, hubiese elegido cualquier otro cuento que estaba bien. O sea, no es que están todos así por igual, sino que están todos tan buenos que me daba igual cuál elegíamos, creo. Claro, aparte, nada, o sea, repitiendo un poco esto que venía pensando, es como que yo siento que son todos, o sea, podría decir no un mismo cuento, porque obviamente tratan de distintas cosas, pero en algún sentido, para mí parecen todos un gran, un gran mega Sí. cuento. Como que siempre está lo mismo. Obviamente presentado en distintas versiones, con distintos personajes. Hay algunos que son como donde hay más acción, otros donde son mucho más pequeños y mínimos y donde quizás casi no hay personajes, no hay conflicto, pero como que tiene un estilo tan marcado que vos lees cinco, 5 líneas y ya te das cuenta quizás que es ella, que podríamos haber elegido casi cualquier cuento y no cambiaba. Sí, sí, tal cual. ¿Querés contarnos un poco tu cuento? Supongo que ya lo habremos leído para este entonces, cuando se suba esto. Pero, no sé, ¿tenés algún comentario, algo para marcar, algo para reflexionar? Si no, vamos con el mío, como vos quieras. No, bueno, arranquemos con los gestos de la sal. Ese cuento que elegí yo está en el segundo libro de cuentos, que es El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Y creo que fue el primer libro que leí ese, de los 3, no los leí en el orden correcto. Y quizás lo elegí porque fue uno de los, creo que el primer cuento que dije, che, acá hay algo distinto, porque si bien empieza muy arriba ese libro, el primer cuento que tiene es Separados, que es fantástico, me parece que está todo ahí, hay un montón de cosas, pero Los gestos de la sal me gustó porque quizás es un cuento donde es más cortito y no pasan tantas cosas, pero es como que me gustó esa manera que tiene de en 2 o 3 párrafos ya te crea un pueblo, una realidad,
y una sociedad con sus costumbres, con sus cosas. Y nada, no sé, me parece que muchas veces uno cuando intenta describir algo o intenta nada, ponerse en el lugar de que tengo que contar algo, de ser narrador, termina dando muchas vueltas innecesarias o muchas cosas, dice, y no termina de ser todo lo conciso que se puede ser. Me parece que en este cuento, en eso, no hace falta describir un millón de cosas de algo para transmitir una realidad. Y bueno, nada, es lo que decía Alejandro también en un poco en la entrevista, y lo que dice, me parece, en casi todas las entrevistas, que es este trabajo de pulido, ¿no? De los cuentos, de que ella saca. Y bueno, también está la máxima de Hemingway que dice que todo lo que le pueda sacar un cuento va a mejorarlo, solamente va a mejorarlo. Y creo que eso está en este cuento que para mí es como podría ser una novela, pero está hecho cuento. Y por eso, porque te transmite una realidad enorme en 4 o 5 páginas. Tal cual, hay una relación ahí súper bonita entre el título y lo que después pasa. Yo imagino a todo el contexto de la sal justamente como algo que seca, algo árido, algo desprovisto de esta humedad, de este calor tal vez. Y tiene momentos muy marcados en el cuento, por ejemplo, cuando van a hacer esta repartija de agua según cada familia, y cómo a través de ese gesto, que por un lado te muestra que hay cierta escasez de recursos, no hay escasez en los vínculos, porque la persona encargada de repartir el agua se sabe los apellidos de cada familia, y a cada familia tiene destinado su litro de agua o lo que sea, la medida que le correspondía, pero hay ahí como una relación súper contrastada entre escasez por un lado, tal vez, y hay más desarrollo de justamente esta relación vincular por otro lado. Bancame que voy a mutear, que se me activó la notificación de la compu y está sonando. Después lo cortamos, ahí está. Y bueno, nada, me encantó porque, como digo, esto de los vínculos y la prioridad que le dan tan pocas páginas, que podemos sentir esta preocupación del protagonista, bueno, no sé si protagonista, pero sí se entiende, va por ahí la historia, que le quiere dar a su amada algo nuevo. Y nosotros tenemos tan naturalizado las flores o el gesto de dar una flor tal vez, o que si bien ya no es tan normal, tan común, es más o menos algo en el imaginario social. Pero que elija esa flor, esa rosa, y que todo el pueblo viva el ascenso y la caída de esta rosa, y que después tengan los recuerdos y que sea tan importante, crea un ambiente perfecto para un cierre también circular, ¿viste? Como que todo el cuento gira y vuelve sobre sí mismo, y cada pieza que te contan es como que toma cierto sentido, y me parece precioso. Es un cuentito muy cálido, que a yo no lo sentí tan inserto en este universo que decís. Hay otros que sí puedo sentir como cierta ligazón, pero como que me lo imagino un poco más separado del resto. Siento que las intenciones están mucho más expresas. Hay otros que son muy crípticos, que lo terminé de leer y me quedé como, terminó acá, o sea, ok, listo, terminó el cuento. Y otros que nada, si bien son crípticos, se entiende por dónde va. Sentí que arrancó y giró un círculo perfecto y terminó, y me quedé, nada, súper contenta. Pero nada, no lo sentí tan parecido. ¿Vos en qué sentido lo viste parecido? Sí, no sé si lo sentí parecido. A mí creo que lo que más me gustó, o no sé si lo que más me gustó, pero algo que me impactó mucho y que siento que es algo que ya había leído en otros cuentos o en otros textos, es medio como esto de reconstruir un pueblo, un lugar. Siento que es bueno, hay una tradición latinoamericana, ¿no? De quizás el pueblo, de las cosas más rurales. Pienso, no sé, en García Márquez, en Juan Rulfo, en otros autores, que quizás también trabajan con eso, con reconstruir un pueblo. Para mí, acá lo que está buenísimo es eso, ¿no? Me gusta mucho cómo transmite esa idea de un pueblo aislado completamente de todo, y donde si uno lee el primer párrafo, donde dice, si no sopla el viento es imposible saber si el tiempo pasa o se ha detenido, si uno está vivo o muerto. Esta tierra quiere estar quieta, lo único que ocurre es el viento, y más allá las olas, todas iguales, tal vez siempre la misma. Los hombres, en cambio, nunca están quietos, por eso esta tierra lo soy. O sea, con eso nos presenta el cuento. Una locura es escribir fantástico. eso, una locura. Sí. Aparte, me encanta eso de la tierra odia a los hombres, siento que es, Sí. no sé, bíblico, como que me lleva a pensar en un millón de cosas, en Sí. los dioses griegos, en la religión, increíble.
Pero bueno, en este pueblo donde nunca pasa nada, se da esta mini historia que es una historia de amor, pero que es así, súper chiquita y súper, no sé, cálida, eso, súper tierna. Como que nada, es un tipo que un día se enamora sin motivo, como bueno, generalmente pasa, de una chica y le regala unas flores, que era algo que no había en el pueblo. Y bueno, eso me parece que está re bien trabajado, como sobre esta tradición de este pueblo aislado, perdido en el medio de la nada. Y lo sentí también eso, muy, muy latinoamericano. Quizás en otros cuentos como que siento que no está tan presente el elemento ese. Pero acá yo me lo pude imaginar, yo me imaginé un pueblo, no sé, en el medio, en el norte de Argentina, quizás en Bolivia o en Perú, o en algún lugar así, donde no pasa Sí. nunca nada. Y bueno, y es re García Márquez, 100 años de soledad, cuando lo llevan a conocer el hielo, que nada, están también ahí en el pueblo y un tipo trae el hielo y es como todos se sorprenden porque nadie sabía lo que era el hielo. Para mí está re bien retomado ese tópico, así que en ese sentido me gustó y nada, y que todo el pueblo esté pendiente, eso de pueblo como comunidad, como vos lo marcabas, también está súper bien construido, y que todo el pueblo esté pendiente del nacimiento y la agonía de las rosas. Nada, después te puedes quedar pensando, ¿no? Que para mí esa es una constante en todos los cuentos de ella, que como que tiene esto, muchos niveles y donde va desgranando los hechos tanto que te termina tirando una frase donde puedes quedarte horas reflexionando de para dónde quiere ir. Tal cual, no me acordaba que arranque así, es precioso ese comienzo, es muy poderoso en una descripción de justamente una escena de pueblo, te tira una cantidad de imágenes que son cachetazos prácticamente. Y, y esta idea de pueblo como masa uno, o sea, como unidad justamente, se puede explorar de un montón de lugares. O sea, el terror lo explotó un montón. Tenés tipo la masacre de Texas, que todo un pueblo sabe para dónde va y se puede usar un lado re siniestro. Y acá se usa como en una aplicación, no sé si romántica es la palabra, pero hay un sentimiento de comunidad súper cálido, como que reafirma esos lazos y hace uso para lo que nos cuenta. Me dio mucha ternura la situación en la que él quería comprar rosas y tenía que armar todo el presupuesto de la logística, de la preparación de las rosas, de traerlas y nada, como que te hace reflexionar sobre estas grandes historias en pequeños hechos. Creo que esa también es otro factor que se ve un montón en otras cosas y no solo grandes historias, sino que es esto que decías de que se puede todo desmenuzar y seguir ahondando en un montón de imágenes súper complejas que se va a ver en todos sus cuentos prácticamente. Así que precioso. A mí me dan ganas de irme a vivir a ese pueblo, siendo que no tendría ningún problema ahí. No sé, es como que me gusta eso también de cómo trabaja con los ritmos del día, ¿no? Los tipos que trabajan y siempre descansan abajo del árbol. Me parece que trabaja muy bien esa conexión con la naturaleza, que bueno, lo decía ella en la entrevista también, ¿no? Y que es algo que siento que nosotros perdimos un montón y perdemos todo el tiempo un montón porque lo pagamos, me parece, o al menos, no sé, siempre es como que sale para algún lado esa falta de contacto con nuestra vida real o lo que debería ser nuestra vida real. Siento que en este caso, nada, los lazos entre personas son muy ricos y son reales y la gente está conectada con lo que, viste, está conectada con lo que trabaja, viste, eso Tal cual. del marxismo de, bueno, no soy dueño de mi trabajo, bueno, estos tipos están ahí en el lugar, trabajan, saben para qué lo usan, y bueno, y nada, y son como un grupo que responde todo a lo mismo, así que me encanta. Sí, tal cual. Y no solo, como que tampoco están comandados por la acción, sino que pienso en el embarazo de la chica del cuento, que lo narra precioso. No me acuerdo qué imagen utilizaba, pero creo que dice como cuando se le hinche el vientre, algo de sombra, como que el vientre hacía la forma de la sombra, no sé. No tengo la imagen acá, pero recuerdo que Sí, era sí, preciosa. dice, un día la panza de Petra se redondeará como las vasijas y debajo del vientre le asomará una luna de sombra. Precioso, hermoso.
Y como que eso no la limita a la chica a que siga participando de este espacio de reunión con las otras mujeres, sino que dice, bueno, le pondrá una sillita en la base de, creo que una pirámide o algo así, no me acuerdo qué decía, y ella tejerá o bordará, no me acuerdo qué cosa. Pero es precioso, hay un sentimiento ahí de reunión muy bonito, me gustó muchísimo. Bueno, y si hablamos de reunión, podemos hablar del otro cuento también. Sí, bueno, ese está más definido por las ausencias que por las presencias. Y siento que se comunica con el primer cuento. ¿El primer cuento es? Creo que sí, el primer cuento de la paciencia del agua sobre cada piedra. Viste que en un momento tiene una frase preciosa que la voy a citar mal porque no me la acuerdo, que es como que tu presencia, o sea, la presencia de él se puede medir en un espacio limitado, pero su ausencia ocupa toda la habitación o algo así. Y siento que con este cuento Tres sillas, que narra una situación que no se sabe bien qué estaba pasando, que podría haber sido una conversación, que podría haber sido un montón de cosas, pero ya no es, juega justamente con eso, ¿no? Como antes la presencia de un padre ocupaba cierto lugar, yo tenía ciertas variables que justamente podían variar, pero iban a ser un abanico de posibilidades que ya no están. Y todo este no estar ocupa muchísimo más en esto que es todo lo que podría haber sido y ya no es. Y me parece precioso y triste, ¿no? Es muy fuerte. Lo leí varias veces y cada una me encanta más. Pero sí, ¿a vos qué te parece? Para mí, nada, no quiero ser reiterativo, pero siento que es esto de que ella tiene ese lente mágico para ver cosas que, no sé, yo veo tres sillas y digo, ah, bueno, tres sillas, tranqui. Hay unas Tal sillas cual. ahí, alguien las dejó ahí, nada. Y ella no, se imaginan toda una historia. em, y, y es eso, ¿no? La disposición espacial de las sillas indican muchísimo y no es lo mismo que las sillas estén en rondita que estén esquemáticamente en línea. Y hay como, nada, es eso, quizás es un cuento que le falta mucho y su riqueza está en eso, en que no hay algo definido que se presente en el cuento y que diga esto es la línea, estos son los personajes, esta es la acción, no. No, es solamente una imagen. Podría ser un poema si nada, lo pones Sí. en verso y lo acomodas un poco, tiene como eso, es un flash, una imagen cortita, no sé, 5 párrafos y tenemos un cuento. Así que, nada, maestra total de la síntesis, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Y está hablando de tres objetos, tres sillas, y ahí sentí como que hacía cierto paralelismo con otro cuento de ella. Creo que es Elefantes, que está en el libro de La Sombra, que en un momento dice, había una pequeña caja de plata, un elefante de piedra, 2 copas de coñac, libretas a medio escribir. Me di cuenta de que los recuerdos son el alma de las cosas. Sin mi padre, todo aquello no era más que basura. Como nuevamente, esta no sé si decir voluntad, pero este espíritu humano atravesando los objetos y dándoles un significado que se pierde o que se resignifica a través de otro humano. Y siento que se puede plasmar en este cuento también, porque bueno, justamente ya ve tres sillas en una galería y a partir de ahí reflexiona todo lo que fue, lo que podría haber pasado. En un momento dice también, esa ausencia repite como un eco nuestra última conversación. Y ahí eso me encanta, como que es algo que parece medio, ¿cómo se dice? No es frugal es la palabra, trivial, algo de eso, no sé qué quiero decir, pero medio trivial, que dice, me había hablado de los serbios y los bosnios y me dijo que el mundo había estado en paz 56 días en toda su historia. Como que uno dice, bueno, ¿por qué lo metió acá? ¿Qué está diciendo? Y después hace eco. Siento que eso es el gran fuerte de su escritura, el hacer eco, porque tal vez a mí me pasó un montón de que termino de leer algo y no entendí qué pasó y después vuelvo, ok, va por ahí, listo, como que resuena. No son cuentos que se leen al tiro y listo. Lo guardás y te acordás después de la trama. Siento que va más allá. Sí, total. Para mí, posta la experiencia de leer estos cuentos que son así tan mínimos y tan, sí, no sé, poéticos, es muy parecido a leer un poema. De hecho, recién como cuando comentabas esto de como agarrar un elemento y a partir de eso reconstruir una relación o un sentimiento, que a veces siento que es como que, bueno, uno tiene como un sentimiento latente y se cruza con algo y ese algo termina como simbolizando todo lo que uno viene pensando y es medio azaroso quizás, porque las tres sillas, quizás si ella no sentía esta ausencia del padre, no representaban eso y representaban otra cosa.
Tal cual. Y me hizo acordar a un poema de Borges que se llama La lluvia, que es muy conocido, que no sé si tiene tanto que ver, pero lo sentí muy cercano, así que lo voy a leer, son un par de versos, no es tan Dale, largo. mándale. Dice, bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es algo que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que siga los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Y es esto, ¿no? Ah, Ver, Dios. ver, no sé, caer la lluvia en un patio y que vos te acuerdes de que tenías una parra en tu infancia y que vas a en cualquier momento sentir la voz de tu viejo que te llame, aunque es imposible porque murió. Bueno, No sé, pero la literatura hace cosas imposibles, ¿no? Porque eso se sienta a flor de piel lo que está contando y es como una forma de reencontrarse también en una ausencia que es inexorable, que no se puede cambiar, pero que a través de unos versos preciosos se puede sentir este peso de los sentimientos, del dolor, de la ausencia, de las ganas de vivir básicamente. Y es precioso, me encantó. sí, sí. Sí, es como, bueno, nada, un intento, ¿no? De materializar algo que es muy complicado, que son todos los sentimientos que uno tiene cuando le pasa algo. Y bueno, y tenemos sí, las palabras para que son como ese vínculo medio raro. Eh, Como que todo el tiempo estamos haciendo metáforas porque nunca podemos decir realmente lo que nos pasa. Y bueno, en este caso nada, son tres sillas las que pueden eh, disparar un millón de cosas. Eh, Tal y cual. es verdad, el cuento de elefantes es ese el que también como que toma los objetos de la casa del padre, ¿no? Creo que sí va por ahí. Como que siento que hay como cierta recurrencia en trabajar primero la relación con los padres, me parece con el cuidado de los mayores. De hecho, el último libro tiene un cuento Sí, terrible es entero ese cuento. dedicado a eso y como que trabaja mucho con esta idea de, bueno, un objeto puede... De hecho, en el cuento de Elefantes tiene una frase algo así como que dice que los objetos de la casa de su padre son especiales porque está su padre, pero que si ella viera ese objeto no sé, en cualquier otra cosa les parecería basura. Claro, lo que acabo de Y... citar. Fue Ah, lo lo que que cité, hay. la cité hace 2 minutos. Bueno, no, está bien. Se ve que fue el momento donde busqué el poema, boludo. Bueno, Así me escuchás. lo escuché porque lo tenía en mi cabeza, boludo. Ahí va, te resonó y te quedó haciendo eco. Está bien, está Pero bien. yo también lo leí, boludo. Yo también lo quería decir. Bueno, está Ay, bien. Dios. Pero sí, yo creo que como hablamos en la entrevista también, es una invitación a hacer este ejercicio, ¿no? De no ver en los objetos un fin en sí, sino tal vez un medio para contar algo. Porque estamos muy ensimismados con la tecnología, con el consumo, con los medios, lo que sea, a tener el objeto por el objeto mismo y muchas veces nos perdemos la experiencia que nos puede proporcionar algo o cómo podemos verlo a esto como una oportunidad para conectar con otra persona, para tener cierta sapiencia nueva, para desarrollarnos básicamente, como que el objeto no se acaba en el objeto mismo, sino en sus múltiples capacidades de resignificarlos a través de algún arte, ya sea la pintura, ya sea la literatura, lo que sea, lo que a uno le salga, lo que uno pueda hacer. Nada, relacionado con esto, quizás también un poco tirado los pelos, pero pensando, nada, hay un sociólogo francés, se llama Marcel Mauss, que trabaja con el regalo como concepto. Y Antropólogo. estudia antropólogo, sí. Era el sobrino de Durkheim. Y bueno, tiene un libro que se llama Ensayo del Don, donde trabaja esto de los objetos en distintas sociedades y como que hace una comparación. Y bueno, y me acuerdo que creo que eran los maoríes, donde los objetos que vos regalabas tenían un alma, que se decía Au, se llamaba Au. Entonces vos no podías regalar un objeto que te habían regalado porque ese Au, que era esa alma, se te volvía en contra vos. Y es como que el objeto no solo es el objeto, sino es la persona también que te regala el objeto. Y para mí eso pasa un montón cuando vos ves, no sé, algo que simboliza una persona, qué sé yo.
sé, los anteojos de tal persona. Vos decís, bueno, son sus anteojos, no puedo no ver a la persona cuando veo estos anteojos, aunque sean un vidrio y debe haber millones de copias iguales. Bueno, para vos simboliza eso. Y lo mismo con, no sé, un lugar o, no sé, te cruzas en cierta esquina y para vos esa esquina, bueno, no es una esquina, son un montón de cosas que te Tal cual. pasaron. Y así con todo, es como ese desplazamiento tan interesante que bueno, que logra hacer ella y que creo que es esa capacidad de observación distinta. Tal cual. Una grosa, Camilla. Y ya llegamos como a 25 minutos, un poquito más, así que si querés, vamos dejando, ¿te parece? Dale, así no se vuelve tan largo. Tal cual. Bueno, este fue el episodio de esta semana, nos estamos escuchando la próxima. Chao. El gaucho se despierta a la mañana y mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana, perdió una china de rojo libanés.